Gracias, señor presidente. Yo creo que cuando hablamos de este tema, lo primero que tenemos que decir es que estamos ante una anomalía en el contexto europeo. Una anomalía que es resultado de acuerdos preconstitucionales. A veces se habla del concordato, pero no del concordato. Son varios acuerdos entre el Vaticano, efectivamente, con toda su habilidad y su diplomacia, y el gobierno de Adolfo Suárez en los primeros años de la transición. Yo creo que esos acuerdos se pueden definir como uno de los candados de la transición, uno de esos candados que garantizan a la Iglesia, en este caso, la potestad para determinar los contenidos de la asignatura de religión, para elegir al profesorado de acuerdo con la adecuación en su vida privada a los principios de la moral católica y no con ningún principio de mérito y capacidad. Y hemos visto ejemplos, además, de profesores que han sido despedidos por tener la ocurrencia de casarse con una divorciada o por separarse de ellos mismos, ¿no? No ocurre esto en ningún país europeo. Y como ya se ha comentado, pues la situación que tenemos aquí es que tanto en infantil como en primaria, y esto es otra anomalía, es el Estado y no las comunidades autónomas quien paga los sueldos y contrata al profesorado, aunque no interviene en la selección. El único cuerpo docente no transferido a las comunidades autónomas. Hablamos de 2.000 profesores de religión y profesores de la escuela andaluza, aunque en secundaria y bachillerato ese profesorado sí se ha sido transferido a la Junta. Tampoco, por supuesto, en los procesos de selección. Los horarios, en cambio, sí los fija la Junta de Andalucía. Y la situación actual, como ya se ha dicho, viene de 2015, viene de ese contexto de la LOMCE y viene de eso que ustedes llamaron dar autonomía a los centros para decidir la reducción de la carga horaria de la asignatura de religión. Bueno, que es una forma de eludir una responsabilidad que ustedes tenían y que nosotros pensamos que deberían haber ejercido. Ante esto, bueno, pues se ha producido la situación que estamos conociendo. El profesorado que está acudiendo todos los días a un centro educativo sabiendo que no tiene ninguna tarea asignada y que además tampoco la puede tener legalmente porque no se les pueden asignar legalmente tareas ni de sustitución de otros profesores cuando se ponen enfermos, ni tareas de apoyo a otro profesorado, puesto que no han pasado por los criterios de selección. Está usted afrontando una huelga de interinos e interinas y habría que preguntarles qué pensarían si este profesorado, que no se ha presentado ningún procedimiento de concurso, de posición, pues se le atribuyeran responsabilidades que sí se atribuyen a los que sí han pasado por esos procedimientos. Y por tanto, bueno, pues hay un problema que no es de responsabilidad exclusiva de la Junta, pero sí es responsabilidad compartida entre, al final, la Junta, la propia Iglesia Católica y el Gobierno central. Ante esto sabemos que lo que hizo el ministro fue emplazar a abordar el problema en el marco del Pacto de Estado por la Educación, que ya sabemos en qué momento de bloqueo se encuentra. Y bueno, pues en definitiva, estoy de acuerdo con lo que ha dicho el portavoz de Izquierda Unida en que no se debe focalizar en las personas, pero no podemos perder de vista que aquí hay un problema de mal uso de unos recursos públicos. Hay un problema de que en una administración educativa que está sufriendo un contexto de recortes, un contexto en el que el profesorado interino ya sabemos cómo está, pero el profesorado en general tiene que afrontar una mayor carga horaria con menos recursos, con menos de todo, con menos horas para la formación. En fin, los recortes no necesitamos recordarlos ahora, lo que han significado. Pues ese mismo profesorado ve cómo diariamente en muchos casos hay compañeros. En fin, la palabra compañero incluso hay que usarla con cierta cautela aquí, no porque sean personas totalmente ajenas a la vida de un centro, en ese sentido sí serían compañeros, sino porque son personas que no han pasado, como digo, por ningún procedimiento comparable al que sí han tenido que someterse el resto de la plantilla, ¿no? Bueno, ven personas que llegan allí a calentar una silla, básicamente. Ven personas que con un sueldo público, y hay varios testimonios, esto lo sabemos por la investigación del diario.es, hay que reconocérselo, ¿no? Hay testimonios que nos hablan de profesores pues que se han dedicado a preparar una boda con el sueldo público, que se han dedicado a preparar oposiciones
cobrando un sueldo público, cosa que no está al alcance de todo el mundo, o que se han dedicado a estudiar inglés cobrando un sueldo público. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que los recursos públicos no están para eso, porque significa un despilfarro y porque significa además una discriminación inaceptable. Y por tanto, en la medida en que además muchos centros así se lo manifiestan a los periodistas que han publicado estas informaciones, se han puesto en contacto con las inspecciones, pues con la consejería, con las delegaciones, para comunicar esa situación. Ustedes no se pueden escudar en que necesitan que el Ministerio le pase todos los datos. Yo creo que, no sé si todos, pero buena parte de ellos por lo menos sí los tienen, porque hay denuncias muy concretas de casos muy concretos, ¿no?, de colegios donde está pasando esto. Y por tanto algo podrán hacer y algo tendrán que hacer, incluso aunque esos recursos no salgan del presupuesto de la Junta de Andalucía. Son recursos públicos y a mí me da un poco igual si al final es el Estado central o es la Junta. Eso viene de los impuestos que pagamos todos y todas, y creo que todos y todas tenemos la responsabilidad de velar porque esos recursos se utilicen correctamente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor de Manuel. Turno ahora para el Grupo Socialista. Tiene la palabra el señor Viedma.